Hola a todos, vamos a reaccionar a algunos momentos del infumable de Daniel Stingo. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque el último es realmente una joya. El origen de la delincuencia en general es la desigualdad. Y los países que son menos desiguales... No, el origen de la delincuencia es la falta de riqueza, no la desigualdad. Tú tienes un país como Venezuela, donde es mucho más igualitario que, por ejemplo, Chile, y tiene mucha más delincuencia que nosotros. Y tienes países como Irlanda, donde la generación de riqueza es abundante, donde la productividad por cada hora de trabajo es de $100 la hora, y en donde obviamente no hay delincuencia prácticamente porque la gente tiene oportunidades y porque donde avanza la creación de riqueza dentro de una sociedad, retroceden cosas como el narcotráfico porque no le queda espacio. No es la desigualdad, es la pobreza lo que muchas veces genera delincuencia, que son cosas distintas. Tienen menos delincuencia. Es una cuestión que no podemos olvidarnos y que a la derecha le encanta olvidar, porque lo que interesa es el negocio de la delincuencia, ¿cierto? De más guardia, más armas, más alarmas, más reja arriba. No, a ver, el mercado siempre se va a adaptar. Si en un país tienes muchísima delincuencia, por supuesto que va a haber siempre un mercado que va a estar vendiendo cosas contra la delincuencia. Pero si tú no tuvieras delincuencia, el mercado te estaría vendiendo otras cosas. Si tú tienes en lugares donde hay poca delincuencia no hay mercado, el mercado va a estar mucho más feliz, de hecho, en lugares donde no hay delincuencia, porque todo tipo de empresas pueden proliferar. Ahora, en lugares donde hay mucha delincuencia, por supuesto que empresas que venden cosas contra ese flagelo van a proliferar más que otras, pero no es porque la derecha o porque el mercado quiera que haya delincuencia, eso no tiene ninguna puta lógica. Más patrullas, más etcétera. El crimen organizado a través de sus cabecillas, a través del dinero, a través de inteligencia policial y bueno, por supuesto, al día de hoy, las redes políticas. Que si tú combates las desigualdades sociales, ¿cierto? Con mejor educación, mejores pensiones, mejor salud, más vivienda. Todo eso se combate con la generación de riqueza. Tú no puedes combatir nada de eso con las ideas que tiene Stingo. Porque las ideas que tiene Stingo, que básicamente son cobrar más impuestos y achicar el mercado para que el Estado tenga un rol más preponderante, lo único que genera es todo lo contrario. Eso es lo que vemos en todos los países donde se aplican las ideas socialistas, que son básicamente las ideas que tiene Stingo. Más plazas y lugares de esparcimiento, mejor calidad de vida, vas a bajar el problema de la delincuencia. Exactamente, y para eso necesitas más generación de riqueza. A todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Lloran los zurdos sin entender. Lloran los zurdos. Panic show a plena luz del día. Es un desequilibrado. Mira, ¿no? Me encanta porque Milei te dice en la canción lloran los zurdos y sale este llorando, básicamente. Entonces es tal cual. Hay unos memes que salen Milei con una taza que dice lágrimas de zurdos. Porque es maravilloso ver cómo les irrita, porque Milei es un tipo que es muy histriónico, hay cosas que a mí no me gustan de las que hace efectivamente, pero la cantidad de lágrimas zurdas que genera es monumental. Pero los otros son políticos. Beloni es político, Kast es político, Urban es político, pero este señor no es político. Es una persona desequilibrada, ¿cierto? Con graves problemas mentales. Stingo diciendo que alguien tiene problemas mentales. Stingo. Eso sí que ya es... chúpate la corneta si hay otro que es más desequilibrado que Stingo. Evidentes. Que fue con cierta inteligencia recorriendo camino hasta llegar a la presidencia argentina, porque los argentinos estaban ya choreados, ya molestos por lo que tenían en su país. ¿De qué? Entonces dijeron, bueno, démosle la oportunidad a este loco. ¿De qué estaban choreados los argentinos? ¿De que les chorearan? ¿Quiénes? Los Kirchner. ¿Quiénes son los Kirchner? Los que representan las ideas que tú representas, Daniel. ¿Por qué no dicen la verdad? Tú tendrías que decir, mis ideas han sido un fracaso en todas partes y los argentinos estaban cansados de las ideas que yo represento y por eso salió Milei.
Y a lo mejor ahí podrías hacer como una crítica y decir, y está medio loco y lo que quieras. Pero primero la honestidad intelectual, de decir, las ideas que yo represento tienen al pueblo argentino en el hambre. Y por eso salió mi ley. La cantidad de plata viene de las contribuciones, que es el impuesto territorial, ¿sí? Falso, una cantidad muy pequeña de lo que ganan las municipalidades viene de las contribuciones. La gran parte de del ingreso que tienen las municipalidades es por el Fondo Común Municipal, que básicamente viene de los impuestos de todos nosotros, y después en algunas comunas más y en otras comunas menos tiene que ver con patentes, por ejemplo las patentes, el permiso de circulación y todo ese tipo de cosas. El tema de las contribuciones representa muy poco, sobre todo en las comunas pobres, porque ahí es donde menos se pagan contribuciones. Bueno, si se decreta por esta Constitución, se establece, se dispone que no habrá pago de contribuciones o impuesto territorial por la primera vivienda, entonces mucho dinero no va a entrar a este Fondo Común Municipal. Falso. ¿Cuántas propiedades en Vitacura pagan contribuciones? Sobre el 95%. ¿Y? ¿Cuántas propiedades en las comunas más pobres de Santiago pagan contribuciones? Bajo el 0 y tanto por ciento. ¿Y? O el 5%, no sé qué. Aquí lo que se está sacando de la Constitución es la solidaridad. Aquí lo que estamos haciendo... No. A ver, crack, la solidaridad es voluntaria. ¿Ya? Tú no puedes matar a impuestos a un sector de la sociedad solo porque es más productivo para que sea solidario con otro sector. Eso no es solidaridad. Y lo que hacen con las contribuciones, acá hay un tema que es filosófico, que se discutió en el tema de la Constitución anterior. El tema de las contribuciones tiene que ver con que filosóficamente, si tú tienes una casa que ya pagó impuestos, que le pagaste los impuestos tanto de edificación, se le pagó a todo el mundo, y tú ya tienes tu casa, le pagaste al banco, le pagaste los intereses al banco, pagaste todo y tienes tu casa, ¿por qué carajo le tienes que seguir pagando un arriendo al Estado por tu casa? Si la casa es tuya. Eso es independiente del nivel de ingreso que tú tengas. Tú puedes ser una persona rica y el principio es el mismo. Si tú eres una persona rica y te compraste una casa y pagaste todo lo que tenías que pagar, ¿por qué después tienes que seguir pagando si la casa es tuya? Ahora, lo que también ha pasado mucho es que hay gente que le ha ido bien en la vida, se ha comprado una buena casa y después con los años se jubila y a lo mejor sus ingresos bajan y las contribuciones le siguen subiendo, que además el Estado de forma arbitraria ha ido subiendo cada vez más las contribuciones, porque en teoría es un impuesto que es progresivo porque se le cobra más a los ricos que a los pobres. Pero filosóficamente está muy mal. ¿Cómo tú le vas a estar cobrando a alguien por su propiedad? ¿De dónde sale ese principio de justicia social? Eso no es solidaridad, eso es un abuso del Estado. Ella fue directora de una AFP. ¿Y? ¿Saben lo que eso significa, que esa señora fue directora de una AFP? Cuando alguien es director de una empresa, ¿cierto? Una empresa que lo que hace es pagar bajas pensiones. No. ¿Sí? No. La AFP son empresas que se dedican a gestionar fondos de inversión. Las AFP no pagan pensiones. Las AFP no son un sistema de pensiones. Las AFP son un componente dentro de un sistema de pensiones. El sistema de pensiones se compone por las AFP, por el Estado, que son los burócratas de turno que tienen que hacer las leyes. Recordemos que las AFP son un mercado regulado. Las AFP solo pueden hacer lo que el Estado les dice que puede hacer, no pueden hacer lo que quieran. Y además se compone del mercado laboral. Si tú tienes un mercado laboral que tienes un 30% de informalidad, que tienes un 9% de desempleo y que tienes un promedio de cotización de los chilenos de 15 años, es muy difícil que la pensión sea buena. Pero eso no es culpa de la AFP. La AFP lo que ha hecho es triplicar los fondos. Es decir, la AFP es lo único que ha funcionado bien dentro de todo el sistema. Lo que ha funcionado mal son los políticos de turno, los burócratas, que no toman las decisiones que tienen que tomar. Como por ejemplo subir la cotización, que lo están haciendo ahora, pero tendrían que haberlo hecho mucho antes, subir la edad de jubilación, igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres. Cosas que a lo mejor no son tan sexy, que no son tan políticamente correctas o populares, pero que son las medidas técnicas correctas que hay que tomar para que suban las pensiones. Pero la AFP no está encargada de entregar
buenas pensiones. La AFP está encargada de rentabilizar los fondos y ha sido sumamente exitosa en eso. Importar el proceso, digamos, de cómo yo genero, ¿no? la seguridad social en un país, sino que me sumo a que usted empieza a trabajar y tiene que depositar una cierta cantidad de plata en una AFP, o sea, una empresa privada que va a administrar sus fondos. Una empresa privada regulada. Eso es muy importante. No es una empresa privada así como tal. Es una empresa privada regulada por el Estado. Tampoco se hace responsable si están bien o mal administrados, ¿cierto? Falso. Es el Estado el que le dice a la AFP dónde pueden invertir los fondos y dónde no, en qué tipo de activos financieros se pueden invertir y en cuáles no. Es uno de los mercados más regulados que existen. Entonces la AFP no puede hacer lo que quiera. Y además la AFP tiene que invertir parte de su patrimonio en los mismos fondos que se invierten los fondos de todos nosotros. Entonces es falso lo que dicen que cuando bajan los fondos tienen pérdida, la AFP no pierde nada. Eso es mentira. La AFP está obligada a invertir en los mismos activos financieros que se invierte nuestra plata. Por lo tanto, cuando hay pérdidas, ellos también pierden plata. Han perdido millones de miles de millones, pero ella participa. Eso también es falso. Las AFP nunca han perdido, cuando uno mira un año completo, nunca han perdido dinero, excepto en el 2008, que fue la crisis subprime, que después recuperaron y con creces el año siguiente recuperaron todo lo que habían perdido, y ahora con el tema de la pandemia. Son los únicos 2 periodos donde uno puede ver que realmente en un año completo se han perdido dineros, pero que luego se han recuperado. O sea, a largo plazo la rentabilidad de la AFP ha sido brutal. Va en el proceso. Participa siendo directora, recibiendo una dieta. ¿Y? Bueno, ahí está. Y entonces cuando tiene que defenderlo de alguna forma, y ahí está. La forma es, sin hacer ningún estudio, se aprovecha de pura mentira. O sea, la crítica a Jimena Rincón es que ella fue directora de una AFP, lo cual es un tremendo logro. O sea, siempre estamos criticando que si las mujeres no llegan a cargos directivos, no sé qué, deberíamos estar aplaudiendo que una mujer como Jimena Rincón llegó a ser directora de una de las empresas más grandes del país. Y esa experiencia es absolutamente válida para traspasarla a la política y es deseable. Ojalá gran parte de los hueones que nos gobiernan hubieran pasado por cargos directivos en la AFP o en otras empresas. Sabrían mucho más de cómo funciona el mercado. No entiendo la crítica de Stingo en este caso. Sí, en primer lugar, tan descarado que... le pasa que por todos lados está mal, porque en el fondo... síganse engordando los bolsillos... sigan llenándose los bolsillos con las asignaciones. Mira lo que está diciendo. No, bueno, por eso que miente, por eso que está mal. O sea, sabemos todos que Esto es de cuando hubo polémica porque en la Convención Constitucional ellos votaron para aumentarse las asignaciones. Y ahí está intentando defender esa subida que se hicieron ellos mismos de sus asignaciones. Las asignaciones no van al bolsillo tuyo, ¿cierto? Las asignaciones van a pagar asesores, 2 millones, que lo probamos ayer, 1,5 millones a pagar a aquellos que son de fuera de Santiago y que van a venir acá como viáticos. No, Barraza no va a recibir ni un peso de viáticos. ¿Por qué? Porque él es de Santiago, por lo tanto van a ir a los otros y además tú tienes que rendirlo, porque lo pusimos como rendirlo, y además si no lo usas todo... O sea, el argumento acá es que el aumento de las asignaciones no es un aumento de sueldo, porque esas asignaciones tienen un destino que está previamente determinado. Por ejemplo, la gente que era de regiones, cuando tenía que viajar a Santiago, era un viático para que se pudieran quedar en un buen hotel, para que pudieran comer, etcétera, etcétera. Yo te pregunto a ti, en tu trabajo, cuando a ti te dicen te vamos a pagar 800 lucas, ¿te pagan aparte? No sé, cosas como la movilización, la comida, el teléfono, ese tipo de cosas, ¿te las pagan aparte o está incluido dentro de tu sueldo? No es un aumento de sueldo si te van a pagar un montón de cosas aparte, una oficina, material para trabajar, asesores. Eso no te está aumentando el sueldo que después te va a quedar, porque como no tiene que gastar eso de tu bolsillo, te está quedando más plata. ¿O estoy equivocado? Tu plata en el sistema futuro no vas a heredar, porque si tú lo piensas en las cajas del sistema de las cajas, no se hereda porque no es tu plata, es plata. El sistema de las cajas. Primero, el sistema de las cajas era un sistema donde si tú cotizabas menos de 20 años recibías 0.
0 pesos. Segundo, según los amigos políticos que tú tenías o no, tenías una mejor caja que otra y había gente que recibía una muy buena pensión, gente que recibía una muy mala pensión. Y segundo, en un sistema de reparto como el de las cajas, está absolutamente quebrado. Es decir, cada vez va a haber más gente para cobrar y cada vez menos gente para trabajar. Por lo tanto, es un sistema absolutamente inviable, que es a lo que ellos querían volver, que es muy parecido a lo que está proponiendo el gobierno ahora, que es esto de meterle reparto al sistema. El sistema para pagar pensiones es un sistema de seguridad social, distinto a un sistema de ahorro personal de mi platita, que se me va acabando. ¿Será tan bueno el sistema que se me va acabando si yo vivo muchos años? ¿Se me puede acabar? Entonces, lo que estamos diciendo, claro que no es heredable. El sistema futuro, porque es un sistema de seguridad social. No es heredable, no hay rentabilidad y no hay ninguna forma de sostenibilidad del sistema. Si tú tienes un sistema que está basado en una pirámide poblacional que sea de esta manera, en donde haya mucha gente trabajando y poquita gente jubilando, y la pirámide se te empieza a invertir, como ya está, que hoy es como una especie de cuadrado, ¿cómo vas a solventar ese sistema, crack? O sea, no solo la gente pierde su propiedad y no hereda, sino que además es insostenible. Pero además, si tú cotizas menos de cierta cantidad de años, como en las cajas, como él dice, recibes 0. Y en Chile el promedio de cotización es de 15 años. ¿Cómo haces para solventar un sistema en donde el promedio de cotización es de 15 años, donde hay un montón de lagunas, donde tienes un 30% de informalidad, donde tienes un 9% de desempleo, donde tienes sueldos bajos y tú además quieres sacar la rentabilidad de la ecuación? ¿De dónde sale la plata? Esto es magia. Hoy, la cantidad de plata que tú tienes la vas a recibir como pensión, después tu cónyuge, tu hija, etc. Y si no hay nadie, vas a heredar ese pedazo de plata, obvio. Pero el sistema futuro que estamos implementando, ¿que es mixto? No, porque es un sistema de seguridad social, no pensado en todo lo personal. Fue increíble cuando este weón dijo esto, porque esto fue una de las cosas que hizo clic, porque todos los que estaban en la izquierda decían que no, que esto era mentira. Cuando salía Bernardo Fontaine a decir le van a quitar la herencia a las personas de la propiedad de los fondos, que era tal cual, toda la izquierda decía que no. La Loncón salía a decir no, la mentira de la derecha, y este tipo cuando lo reconoció fue yo creo que fue una de las cosas que hizo que la gente empezara como a cambiar de opinión. Creo que fue como en esa época. Los derechos de este señor. Eso no se ha establecido todavía si se va a hacer por expropiación o simplemente se cambia. Expropiación. Eso va a quedar. ¿Usted es legisladora? ¿Cómo sabe cómo va a ser si no lo sé yo que te dice la Por eso le estoy preguntando. Por eso le contesto. No se ha decidido si se va a expropiar o se va a cambiar la naturaleza del derecho y se va a hacer todo. Porque si se va a expropiar o se... Lo que está diciendo es que todavía no se ha decidido si cosas como la minería, el agua, no sé qué, se van a expropiar o simplemente se va a cambiar la legislación y no se le va a pagar nada a las empresas. Eso es lo que está diciendo. Lo cual nos convertiría en un país bananero tipo Venezuela. ¿Pero por qué tanta defensa de la propiedad privada, amigo? ¿Por qué tanta defensa de la propiedad privada? Wow. Te voy a explicar, Daniel. La propiedad privada hay que defenderla porque es un concepto angular dentro de lo que es la civilización humana. Cuando el ser humano descubrió que podía llegar al pueblo de la tribu vecina y en vez de entrar en guerra para quitarle lo que el vecino tenía, podía negociar con él, a lo mejor yo tengo pieles y tú tienes granos y podemos hacer trueque y negociar, esa concepción de que lo que tú tienes es tuyo y lo que yo tengo es mío, nos permitió empezar a comerciar. Es la base angular de lo que es el libre mercado, que nos permitió dejar la violencia de lado y poder empezar a intercambiar bienes y servicios de una forma pacífica. Por eso que es una piedra angular dentro de cualquier país normal. O sea, no estamos hablando de una utopía, ni mucho menos. En cualquier país normal, la propiedad privada es fundamental y es defendida de forma irrestricta. Y sobre todo en el contexto de lo que te está preguntando. Es un anciano, una persona mayor que ya pagó por su casa y que tiene el legítimo temor de que el Estado, o sea, los políticos, el burócrata de turno, le quite su casa si él no paga las contribuciones. Y entonces la pregunta es, ¿por qué tiene que pagar contribuciones si es su casa? Es como que le tiene que pagar un arriendo al Estado por algo que es suyo, que él ya pagó.
que él pagó los impuestos, pagó, si tenía un crédito en el banco, tuvo que pagar intereses, tuvo que pagar la deuda, tuvo que pagar al constructor, tuvo que pagar todo. Y el tipo aún así tiene que seguir pagándole al Estado. Y si no le paga, el Estado lo puede demandar y le quita la casa. Y eso es lo que él te está preguntando. Y tú sales con esta estupidez de que por qué la defensa de la propiedad privada. ¿Cómo que por qué? ¿Cómo tan ahuevonado? Que las comunas de Quilicura, Tiltil, La Pampa, y un montón de otras cosas, no me acuerdo. Es igual. Y contento de estar aquí conociéndote, igual me da un poquito miedo, porque la Patricia me dijo, no vaya, que te pueden decir algo, porque la otra persona que viene al programa se pone a hablar cuestiones, y yo soy sanguchito falta, me dicen a mí. Soy un poquito maniático, para dormir siesta me pongo pillado, por ejemplo. Yo perdí la virginidad a los... ¿Viste? ¿Viste que ponga lo que tú pienses? Pero sabes que yo lo entendí, porque sabes que fuimos comprendiendo distintas situaciones que fueron otorgando un principio básico, un estado totalmente elemental. Entonces de repente van ocurriendo cosas, de repente la gente entiende y otra gente no entiende. La gente cuando se topa conmigo me dice, hablo un poquito más lento, pues bueno. No, algo loco que me ha pasado este último tiempo, que como salieron estos audios de WhatsApp, la gente piensa que si yo se lo mando en 2x. Y es 1x. Por ejemplo, ahora, señor director, póngame en 2x ahora. En 2x ahora, cuando estoy hablando de este tipo de cuestiones, no se entiende. No se entiende nada. Pues segunda vez no se dieron cuenta, entonces ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que escuchen? Ay, ¿cómo se va a pasar algo? ¡Ay, Stingo! La Patricia podría haberles contado un poco, que ahí me viene de repente la chiripiorca y me viene esa cuestión, pues, ¿para qué yo voy a andar con cuchufleta? Pues? Me gusta mostrarlo porque nosotros esto es lo que vamos a cambiar, que es la Constitución del año 80, que es la misma Constitución de la 25, 37, 80. Chopin, Pinochet y Jaime Guzmán y sus boys. Trataremos de ponernos de acuerdo, pero ponernos de acuerdo como nosotros queramos. ¿Sabes lo que pasa? Que, ok, vamos a conversar, sí, vamos a conversar, pero las reglas las ponemos nosotros. Nosotros ponemos las reglas que ustedes perdieron, y se va todo porque este cuestión vuela, va a volar, se fue, finí. Uchivirichi, no tiene derecho a vetar porque somos más de los 155, todos, nadie can saltarse, se acabó, finí. Y si cae la bolsa, que caiga la bolsa, ¿a quién le importa la bolsa? ¿Tú crees que una señora que está comiendo el pan, la once en su casa dice, ¡ay, se cayó la bolsa! No le importa nada. No, mentira. Entonces lo que nosotros venimos a cambiar hoy día es parte de una mayoría y parte de la mayoría del 80% que quiere hoy día cambiar las cosas. Y esto no es Venezuela, esto no es Cuba, no. No, solamente que tenemos derechos sociales. Y si a ti te molesta, bueno, lo siento mucho, te vas a tener que adaptar. Y si no te adaptáis, sonaste. Así que vamos a hablar y vamos a conversar, pero cuando nosotros queramos, ya. Y para que quede clarito al tiro, nosotros vamos a defender a los que nunca han tenido voz, a los que siempre le han hecho bullying, porque ahora le toca al ciudadano de a pie. Y nosotros vamos a hacer un dojo de karate que se va a llamar Stingo Kai. No, mentira. I'm a Scatman. Igual. Espero que te haya gustado mucho este video. Por favor, no te olvides de comentar, darle like y por favor suscribirse al canal.